Pasa aquí? ¿Cómo estáis? Empezamos. Bienvenidos a The Fabulous Jobber, el podcast que da igual que lo escuches hoy que dentro de 5 años, pero ya que estamos, pues escúchalo hoy. Hoy hablaremos de la empresa hardcore japonesa FMW y para introducir el tema haremos un poquito de historia. Onita la fundó en 1989 y se le adjudica el haber introducido en Japón el estilo deathmatch. El estilo de lucha hardcore era un estilo que se popularizó en Estados Unidos desde los años 50 más o menos, sobre todo con Bull Curry como su máximo exponente, diciendo que fue el pionero, aunque evidentemente tú eres el pionero, pero tiene que haber un rival con el cual enfrentarte para hacer un combate hardcore, es obvio. También, por ejemplo, estaba Freddy Blassie, entre otros, y buscaban sobre todo captar público o simplemente un público diferente al que podía acudir a ver otro tipo de veladas, que serían las veladas tradicionales. Pues siempre, en el tema de la lucha libre, siempre se ha tratado de innovar y de dar un pasito adelante más para captar y atraer al público, o para el público que tú tenías, pues que se entretuviera y que fuera a verte continuamente. Las peleas continuaron evolucionando y creciendo en popularidad en Estados Unidos. Durante la década siguiente, por ejemplo, en el territorio de Detroit estaría The Sick y Abdullah the Butcher, y en Puerto Rico contarían con Carlos Colón, Abdullah también, y también estaría por allí el Bruiser Brody y el Invader, por ejemplo. Onita comenzó a luchar en All Japan Pro Wrestling y en 1980 fue mandado con Fuchi a Puerto Rico y República Dominicana para ganar experiencia. La verdad que no les salió muy bien, porque no acabaron bien parados, porque ellos no acataban los resultados, querían hacer el tipo de lucha que a ellos les parecía, y hay un guión y había que cumplirlo. Y como en un par de combates no hicieron caso, pues les dieron pero bien en el vestuario. Entonces cogieron, hablaron de nuevo con el gigante Baba, y tiró de hilos y los mandó en esta ocasión a Texas. Tanto a Amarillo, a la empresa de los Funk, como a San Antonio. Y luego ya recaló tanto en Memphis como en Mississippi. Y ahí la verdad que se curtieron bastante como luchadores, y ahí empezaría Onita a desarrollar la idea que más tarde hablaremos. Cuando volvió a Japón, la All Japan Pro Wrestling le dio un push que lo llevó a ganar el campeonato del peso pesado junior de la NWA, al derrotar a Chavo Guerrero Senior. Lamentablemente, en 1983, un desafortunado incidente cambiaría su futuro para siempre. Onita en ese tiempo empezó a ganar mucha fama, y aparte era como el contrapunto a la estrella que tenía la New Japan Pro Wrestling, que era Tiger Mask. Evidentemente no estaba al mismo nivel, porque la verdad que para estar al nivel de Tiger Mask hay que nacer varias veces. Y entonces ya comenzaban los combates contra el Dynamite Kid, y entonces New Japan había cogido mucha fama, sobre todo de calidad. El Onita tenía muy buena predisposición, y aparte comenzó también a hacer un tipo de lucha muy parecida. Como he comentado, no llegaba al nivel, pero sí que era bastante aceptable todo lo que hacía. Pero resulta que en el 83 se resbaló fuera del ring y se rompió los ligamentos, los cartílagos y la rótula. Entonces eso supondría que después de la cirugía y la recuperación, pues ya no volviera como se esperaba. Regresó al año siguiente más o menos, pero mucho más lento. Y apenas un mes después de su regreso, Onita se vio obligado a retirarse al no cumplir las expectativas que esperaban. La verdad que comenzó muy bien, la gente a Onita le encantaba, pero con la lesión ya no volvió a ser el mismo, y la verdad que esto no, aquí no perdonan a nadie. En el momento que ya no das lo que quieren que des, tanto el empresario como el propio espectador, pues ya Onita se vio obligado pues a abandonar su carrera luchística. Fuera del cuadrilátero tuvo unos cuantos trabajos, pero al final el ring le tiraba bastante, y volvió como entrenador a la empresa femenina JWP. Después de casi 4 años fuera del ring, sintió la necesidad de regresar. El que es luchador e intenta regresar en el momento que puede, pero evidentemente, pues como no podía volver de la manera que él quería y de la manera que él comenzó,
pues entonces lo que él sabía las limitaciones que tenía. Entonces por la cabeza le comenzó a rondar otra cosa. Y como él quería volver al cuadrilátero sí o sí, dijo que su estilo era capaz de derrotar a cualquiera de cualquier disciplina, además. Entonces lo que hizo fue retar a Masashi Aoyagi, que era un famoso karateka japonés. Pues lo que hizo fue retarlo y él aceptó, y se enfrentaron en uno de los eventos de la Asociación Mundial de Karate. Este se celebró en el año 89 en Tokio, y en principio iba a ser un combate bajo las reglas del karate, pero Onita fue descalificado en el cuarto round por usar agarres de lucha libre. Entonces esto le rondó mucho la cabeza, y Onita lo que hizo fue fundar su propia federación. La federación es la FMW, y lo que quería era poder pelear, tener un combate contra Aoyagi, pero con un tipo de reglas más laxas que hasta ahora podían verse en un cuadrilátero de lucha libre o en un cuadrilátero o en un tatami de karate. Era un estilo evidentemente mucho más mixto, y lo que quería era aunar todos esos estilos para dar un tipo de lucha mucho más espectacular. En la velada inaugural, Onita fue derrotado en el primer combate contra Aoyagi, al cual asistieron nada más y nada menos que 4.000 espectadores. En el segundo acudieron un poquito menos, 2.000 y pico más o menos, casi 3.000, y como fue un gran éxito financiero, entonces ya Onita pensó que esto no era pues una cosa de 2 días, sino que con ese estilo que había traído a tanta gente, pues le iba a dar siempre una vueltita de tuerca. La FMW quería abrir un nicho nuevo de mercado y un tipo de lucha innovadora para Japón, evolucionando de lo que él había experimentado en sus inicios en las islas y en el sur de Estados Unidos. Y lo que hizo fue establecer un estilo de lucha mucho más física que la que se solía ver en Japón, y además añadiendo el factor hardcore. Buscaba un público diferente para su empresa, un público que ya estaba cansado de la lucha tradicional. También era una manera de llamar la atención al no tener luchadores de renombre en la empresa. Montar una empresa nueva sin gente que tirara, más que el propio Onita, pues entonces tenías que buscar algo que realmente llamara la atención. Sí que comenzó a echar mano de algún luchador famoso, pues precisamente pues para que los eventos pues tuvieran un reclamo interesante, pero la verdad que no les dio mucha continuidad. Lo que popularizó a la FMW e hizo que marcara la diferencia fue en 1990, cuando Onita tuvo la primera pelea de jaula explosiva con alambre de espino, contra el que sería también compañero suyo por parejas, entrenador y un gran baluarte y estandarte de la FMW, que fue Tarzán Goto. Onita contrató a algunos de los luchadores hardcore más reputados, como Mr. Pogo, Leatherface, Kanemura, entre otros. En esos 5 años de su fundación y la retirada de Onita, la FMW fue evolucionando y buscando su espacio. Comenzó con shows que tampoco estaba mal de asistencia, estamos hablando de 2.500 asistentes, que está bastante bien para lo que hay incluso hoy en día en un show indie, y además una empresa nueva. Y conforme fue creciendo en popularidad, también lo hizo en espectadores. La evolución que sufrió la empresa también fue un poco marcada por la competencia, dado que Onita abrió una puerta seguida por otros en Japón, desde socios suyos que fundaron otra empresa por desavenencias con él, hasta otras empresas nuevas que lo que querían era, al rebufo de la FMW y con el tirón que tenían, pues montar su propia empresa con sus propias estrellas, y también contando con estrellas a nivel internacional. Eso haría que Onita cada vez se sintiera más obligado a sorprender a los seguidores, cruzando determinadas líneas, dejando al margen el origen de su acrónico de martial art. O sea, lo de Frontier Martial Art ya solo era MFW, porque ya no era el tipo de lucha mixta con el que él empezó. Directamente ya se estaba convirtiendo en algo totalmente hardcore, incluso ya integrando el fuego en sus combates. Además de enrollarse el alambre de espino por el cuerpo, por la cara, por la boca, que incluso todo eso le dio más de un susto, porque acabó en urgencias una vez con los alambres de espino que se lo había tragado. Luego también en otro combate de fuego pues estaban dentro del ring y el de Sik, el tío de Sabu,
que también estaba Sabu luchando, pues no pudo salir del ring pues porque era más mayor, hubo un problema con el fuego y se pegó fuego el ring y casi se queda ahí asfixiado el hombre porque no podía salir del ring. Imaginaros qué tipo de combates ya estaban haciendo. También quiso comenzar un ángulo que desde luego fue un desastre, que fue que contó con el Invader, donde González le apuñaló de verdad. Entonces, como era de esperar, no fue muy aceptado por los fans porque lo que querían era pues aprovechar todo lo que ocurrió y la polémica con Bruiser Brody, pues que él era un apuñalador profesional, vamos. Y entonces apuñaló a Onita y al final los japoneses pues no aceptaron eso porque además Bruiser Brody donde más lo querían era en Japón, aparte de en Puerto Rico, pero en Japón era una auténtica leyenda. Entonces al final tuvo que deshacerse de ese ángulo y cambiar el rival. El problema también fue cuando ya quería darle cada vez pues un pasito más hacia adelante, una vuelta de tuerca más, porque ya empezaba ya a convertirse ya en un estilo de lucha un poco desagradable. Yo lo empecé a ver pues porque ya estás un poco cansado de la WWF, esa época actitud que era un aburrimiento, entonces ya era la época esta, no sé muy bien si era la actitud ya o cuando estaba Bret Hart y estaba Shawn Michaels, pues a mí ya sinceramente eso ya me aburría un poco. Veía la WCW más, pues porque estaba Randy Savage, estaba Ric Flair y era el tipo de lucha y luchadores que a mí me gustaban. Y entonces ya estaba buscando algo pues que me llamara más la atención. Y resulta que en esa época los VHS se conseguían a través de determinados cauces y uno de ellos era los traders, que se llamaba. Entonces había un tío que te mandaba una lista de todas las VHS que tenía, tú le pagabas por el VHS y te lo enviaba. Entonces en una de esas yo compré de la FMW y la verdad que me pareció, aparte de innovador, bastante sorprendente porque era un tipo de lucha que yo jamás había visto. Sí que habías visto pues sangre, evidentemente, en algún combate, sobre todo en los que estaba Dustin Rhodes, estaba Ric Flair, pues siempre en la época había sangre, estaban los Funk también, pero evidentemente no al nivel de lo que había visto yo en ese vídeo de la FMW. Pero cuando ya empezó ya a ser como demasiado gore, a mí ya me dejó de gustar un poco. Y no solamente yo, sino que también se habla que perdió, ya con ese estilo de lucha, ya tenía unos fans acérrimos y luego ya le costaba hacer fans porque llegaba a ser un poco desagradable. El evento principal de la empresa fue el aniversario, que comenzó con unos 7.000 espectadores en su primera edición, que fue genial. Y en su sexto aniversario consiguió 58.000 espectadores. Ese fue el aniversario de Onita, que ya se retiraba, porque vendió la empresa, que lo comentamos luego. También se celebró evento especial en verano y en el fin de año, y carteleras conjuntas con la WWE en Los Ángeles, eventos en Rusia, y además de intercambio de talentos con la ECW. En 1995, Onita tuvo su lucha de despedida contra Hayabusa, que cogería el relevo de Onita y se convirtió en la estrella principal de la promoción, luchando contra la mayoría del roster de la compañía. A partir de la retirada de Onita, la FMW empezó a tener eventos mensuales, y más al estilo de Japón, pues mínimo eran 6 días, incluso hasta 12 días seguidos, lo que hace pues All Japan, New Japan. Y aunque poco le duraría ese retiro a Onita, dado que a finales del año siguiente ya volvió a la empresa, ahora como luchador porque la había vendido, y luchó como un par de años más. También luchó, cuando acabaron esos 2 años, lucharía para la empresa War, también para la New Japan, algún combate, para DDT, All Japan, para la 01, hasta que en el año 99 fundó Onita Pro, que estuvo activa 13 años, más de lo que estuvo en su poder la FMW. Para echar un vistazo a la gente que luchó en la FMW como campeones en diferentes modalidades y en diferentes títulos, pues contó por ejemplo con Horace Boulder, que era el sobrino de Hulk Hogan, con Sabu, con su tío el The Sick, con Leatherface, que era el Corporal Kirchner que luchó en la WWF. También luchó Big Titan,
Big Titan, que fue el Fake Razor Ramon. Luchó también los Headhunters, que los Headhunters, yo cuando vi una pelea de ellos, luchaba uno contra otro, eran dos gemelos. También llegaron a luchar en la WWF, pero estuvieron como muy poco tiempo. Recuerdo que salieron en un Rumble, salían con Jim Cornette, estuvieron como un mes, no mucho más. Pues resulta que en un combate hardcore se enfrentaron en Japón uno contra otro. Y ahí lo que era como un cajón de madera que estaba tapado por un cristal. Entonces tiraban a uno dentro del cristal, rompían el cristal y en uno de esos lances cogió el hermano y le dijo al otro, rájame, rájame. Y le cogió el cristal, le empezó a rajar la frente y decía, un poquito más, porque evidentemente pensaban, pues eso, que estaban en Japón, que quizás no llegaría eso a España o a cualquier país hispanohablante, y cogieron y hablaron abiertamente a la cámara de que le abriera más la raja. Evidentemente no pensaron que había locos que buscaban cintas por cualquier sitio y que las conseguían, además. También luchó Tanaka, el gladiador, que era Mike Awesome, además de Terry Funk y Cactus Jack, que aparecieron por allí también alguna vez. Y ya volviendo a Hayabusa, quiero comentar, para mí Hayabusa ha sido un luchador que a mí me ha encantado siempre, magnífico. Fue un luchador forjado en y para la FMW. Fue entrenado por Tarzan Goto y se perfeccionó en México de la mano de Rey Mysterio Sr. Su carrera empezó en 1991 y se prolongó por 10 años, hasta que se vio obligado a retirarse, por algo que comentaremos ahora, y es considerado como uno de los mejores luchadores japoneses. Y a diferencia de otros metidos en el hardcore, es que él sí que sabía luchar. Y muy bien, desde mi punto de vista. Dominaba la lucha aérea y sobre todo la lucha técnica. Y fue el luchador que sustentó la empresa por ese tiempo, cuando se retiró Onita, y aparte muchos volvieron a los eventos por verlo a él. Hay gente que lo critica diciendo que Hayabusa no era capaz de hacer un combate bueno contra alguien que no fuera bueno. Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el otro, no Hayabusa, porque Hayabusa para mí era un fuera de serie. Luego, por ejemplo, el que compró la empresa, que era Soichi Arai, le daría un giro a la filosofía de la empresa, dejando de lado un poco el hardcore y buscando el estilo más tradicional, volver al estilo más de entretenimiento y no de entretenimiento hardcore. Yo tuve la suerte bueno, tampoco era suerte, porque donde viajas vas buscando carteleras, y yo estuve en Japón en el año 2001 en los Juegos Mundiales, que se celebraban cada 4 años y cada 2 años de las Olimpiadas. Son juegos que no son olímpicos, por ejemplo estaba el culturismo amateur, estaba el aeróbic de competición, diferentes tipos de modalidades que no estaban en las Olimpiadas. En el año 2001 estuve en Japón y casualmente en Tokio se celebraba un evento de la FMW. Entonces, evidentemente, ¿cómo voy a estar en Tokio y no voy a ver la FMW? Pues me acerqué al lugar donde se celebraba, que era algo muy curioso porque era un embarcadero que estaba todo lleno de apuestas por todos los sitios. Y entonces en mitad del embarcadero pues habían puesto un ring y estaba la velada de la FMW. Por ejemplo, lo que me impresionó fue ver a Mamut Sasaki, que era un luchador buenísimo, un poco pasado de peso, pero la verdad que daba lo mismo porque era magnífico. Y también pude ver a mi ídolo Hayabusa, aparte de hablar con el señor Arai, que casualmente pues estaba por allí hablando con determinadas personas, y yo me acerqué, me firmó el programa. Y nada, simplemente tuve un minuto de conversación con él, pues que había venido de España, que era muy fan de Hayabusa y de Mamut Sasaki, que no lo conocía, pero le dije que viendo ese combate que era un tío excepcional, y poco más, pues que fue una experiencia bastante buena, y hasta llegar allí, imaginaros ahí por el metro, hubo que hacer 2 transbordos, luego no había dónde encontrar el lugar, pero bueno, al final se llegó y vi el evento que era lo que había. Lamentablemente, esto fue en agosto del 2001. Lamentablemente, 2 meses después, en octubre, en una lucha contra Mamut Sasaki, Hayabusa intentó un Lion Salt desde la cuerda intermedia, se resbaló y al saltar cayó de cabeza contra la lona, y eso hizo que se rompiera el cuello y quedó tetrapléjico, y la verdad, pues evidentemente se tuvo que retirar.
supuso un duro palo para sus seguidores y también para la FMW, que no se recuperó del suceso jamás. Hayabusa falleció en marzo del 2016 a los 47 años. Tuvo un gran palmarés, fue campeón, por ejemplo, del All Asia por parejas, fue campeón de la FMW de Brass Knuckles por parejas en 2 ocasiones, en 3 ocasiones fue doble campeón, en 2 ocasiones fue campeón Six Man, en otras 2 ocasiones fue campeón del peso pesado de la WW, también de la WW campeón Six Man 2 veces y campeón por parejas otras 2 veces de la WW. Luego ya, para seguir con la FMW, a finales de 2001, Arai tenía una deuda cercana al $1.000.000. Presumiblemente decían que con la Yakuza, que es la mafia japonesa. También hay una anécdota muy curiosa que decían que siempre iba la Yakuza a ver los eventos y que ellos tenían una zona reservada y que evidentemente no se les podía de ninguna manera molestar. Y en el lance de la lucha, pues los luchadores pasaron de las advertencias y empezaron a pegarse y molestaron a la Yakuza y tuvo que ir Onita hablar con ellos para que relajaran un poco las medidas porque iban a ir a por ellos. Luego, por ejemplo, en el último show de la FMW fue el 4 de febrero del 2002. Y luego ya el 15 de febrero se declaró en quiebra absoluta, pues por todas las deudas que tenía Arai. El 16 de mayo del 2002, lamentablemente, Arai se ahorcó en un parque para cobrar el seguro de vida y saldar las cuentas. O sea, él quiso quitarse la vida para poder pagar la deuda que tenía con la mafia y así que dejaran tranquila a su familia. La FMW también tuvo una próspera división de lucha femenina, que normalmente en esa época no había división femenina dentro de una empresa de lucha masculina. En Japón había una federación femenina, exclusivamente, no una integrada dentro de cualquier otra empresa. Por ejemplo, ahora, Onita acaba de reactivar la FMW. De hecho, este mismo mes de julio ha tenido un combate y se espera que el 15 de agosto se celebre el evento Burn Out. Y para ponerla en marcha lo que ha hecho ha sido añadirle la E al final, pero la E no de entretenimiento, sino de explosión, porque dice que estuvo viendo el combate de la AEW y pensó que podría haber cierto interés por lo que él hizo en su día. Entonces, qué mejor persona para revivirlo que quien lo inventó. Y es lo que ha hecho. A ver qué nos ofrece Onita. De momento un primer evento que ha realizado y en agosto esperamos el segundo. Y para concluir vamos a hacerle un homenaje a Hayabusa por ser uno de mis luchadores favoritos. Recordaros que os podéis suscribir, que es gratis, así como seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, que es la red más activa que tenemos y en la cual publicamos las efemérides más importantes y relevantes del día. Gracias por estar, chicos, chicas, ¡nos vemos! Makes a man, is it the power in his hand?